Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. Las grandes líneas teóricas. El primer síntoma de un enfrentamiento entre los ideales de la Ilustración y la realidad, materializada en el proceso dialéctico de la Revolución Americana, ha sido revelado por Bolívar desde Cartagena en 1812. Las teorías políticas que las repúblicas nacientes en Hispanoamérica intentaban aplicar en su etapa inicial estaban informadas por el liberalismo tal como éste se entendía en los primeros años del siglo XIX. En general, predominaron dos corrientes, la centralista y la federalista, y la presencia de una u otra no estaba, por cierto, exenta de conexiones con la coyuntura histórica local en el momento de la emancipación, puesto que cada una de estas corrientes respondió a la presencia de fuerzas económicas y sociales que forzaban la elección. Existe, y así lo percibe el Libertador, una sensible diferencia entre las naciones de la vieja Europa, donde nacen las ideas liberales antes de ser aplicadas, y el mundo americano, emancipado a medias del dominio colonial, que aspira a incorporar estas ideas a sus proyectos constitucionales. Hasta el momento, los criollos que desencadenaron la revolución no han logrado mantener la estabilidad política y social. La estructura económica social venezolana, con un sistema productivo cuya base era la hacienda explotada en régimen esclavista, sector dominado por la aristocracia propietaria, los grandes cacaos, supone la existencia de grandes dominios que actúan como factor de resistencia frente a las decisiones del poder central. Actuaban asimismo como tendencias disgregadoras, rivalidades regionales e históricas vinculadas comerciales que pugnaban por mantener su autonomía. Todo ello concurre a explicar la adopción del federalismo como sistema de gobierno para la Primera República. Se trataba en realidad del único pacto político plausible atento a la instancia histórica en que sobrevino la ruptura con la metrópoli. Pero en los momentos decisivos dejó al descubierto su débil capacidad operativa frente al enemigo exterior. Así lo estimó Bolívar en 1812. La revolución exigía conjuntar esfuerzos y la inexperiencia en el autogobierno volvía inadecuado el modelo escogido. El sistema federal, escribía, bien que sea el más perfecto y más capaz de proporcionar felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados. Generalmente hablando, todavía nuestros ciudadanos no se hallan en actitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan el verdadero republicano, virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y deberes del ciudadano. Existía urgencia por unificar las acciones frente al ejército realista, pero en las condiciones históricas de la sociedad venezolana, esto solo se podía lograr, para Bolívar, con un gobierno centralizado y fuerte. Concebía, en suma, el hecho revolucionario como un proceso dialéctico, desintegración-integración. La unidad regional estaba destinada, en la América española, a una disgregación por la guerra de la independencia, liberadora de fuerzas centrífugas hasta entonces contenidas. Sobre la base de los resultados de esta crisis, se hacía imprescindible reconstruir un esquema que dotaría de fortaleza al conjunto. Cada unidad debía rearticularse y centralizar su gobierno para consolidar el orden interno. La idea será trasladada a la totalidad del continente americano y enunciada por primera vez desde Jamaica en 1815. La unidad de las fuerzas en lucha por la emancipación americana es, sostiene Bolívar, el único medio de obtener la victoria frente a los españoles. Convertida en tema central de la teoría política bolivariana, esta noción será perfeccionada
siguiendo dos vertientes. A. La unidad interna en cada uno de los estados de Hispanoamérica independiente. B. La unidad continental para enfrentarse al ejército español, evitar guerras entre sus entidades nacionales y como factor de equilibrio del mundo. En el discurso de Angostura recoge y desarrolla estas ideas. El primer nivel del esquema bolivariano, la unidad nacional, fraguará en esta pieza clave. Se pueden seguir allí con nitidez las influencias de Locke, Montesquieu, Rousseau y el ejemplo paradigmático de las instituciones conocidas en la antigüedad clásica. El rediseño del funcionamiento jurídico-político de la Constitución británica, la supresión de los privilegios sociales, la elección por sufragio censitario y el esfuerzo legislativo por contener, tanto en el asalto de las masas a las decisiones de poder como la tentación dictatorial, configuran un perfil constitucional aceptable para la oligarquía liberal. Puesto que consideraba la forma federal de gobierno como anarquía regularizada en la situación de la América española de su tiempo, Bolívar sostenía que el sistema norteamericano era todavía inaplicable. Yo pienso que mejor sería para la América adoptar el Corán que el gobierno de los Estados Unidos, aunque es el mejor del mundo. Aconseja acudir entonces al modelo francés o al británico. La fascinación de la estabilidad atrajo al Libertador hacia la propuesta bicameral del último país, rechazando la figura del rey. Desde Cartagena había combatido a los que imaginaban repúblicas aéreas. En San Carlos le escribe al general Santander, en vísperas de la batalla de Carabobo, analizando los proyectos federalistas que estaban siendo discutidos por ciertos representantes de Cundinamarca. Estos, anotaba, ignoraban la existencia de los salvajes del Orinoco, de los llaneros, de los pastusos y otras hordas indómitas que recorrían las soledades del país. Podían, en consecuencia, causar el desastre de Colombia, empeñados como estaban en edificar sobre una base gótica un edificio griego al borde de un cráter. Una ironía rotunda y realista. Nos encontramos ante el discurso político de una clase social, la oligarquía criolla, que más de una vez ha expresado en palabras del propio Bolívar el temor a una excesiva participación de las masas carentes de virtudes republicanas en las decisiones políticas. En las palabras de Bolívar afloran las dudas que le sugiere un proceso revolucionario cuyas contradicciones no desconoce. Es, en definitiva, la incertidumbre que surge a medio camino entre el enunciado teórico doctrinario y las exigencias de una realidad inestable. Así lo deja entrever en sus palabras de Angostura. No ha sido la época de la República que he presidido una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores, la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Era imprescindible encauzar esas fuerzas irresistibles para otorgar permanencia a las libertades conquistadas. El planteamiento desarrollado por Bolívar en Angostura configura un modelo de estrategia política y una demostración de conocimiento histórico, al tiempo que una gran capacidad de aplicar las enseñanzas del pasado al período revolucionario. Muchas de sus ideas constituyen, por otra parte, la ampliación del núcleo ideológico que aparece ya en anteriores escritos. Así, esta opción por el centralismo se presenta, como ya se ha visto en el Manifiesto de Cartagena. Yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas, se repite en la carta de
Jamaica y es propuesto claramente en el discurso de Angostura. Horrorizado de la divergencia que ha reinado y debe reinar entre nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al gobierno federativo, he sido arrastrado a rogaros que adoptéis el centralismo y la reunión de todos los estados de Venezuela en una república sola e indivisible. No era el único. Ya en 1813, Fray Servando Teresa de Mier abogaba por idéntico sistema de gobierno en sus escritos. La propuesta del centralismo va implícita en Simón Bolívar, a la comprensión de que toda lucha debía ser compacta, que la dispersión o el desacuerdo eran el mayor peligro a la hora de combatir por la independencia. Al mismo tiempo, llevaba consigo un temor a la anarquía, al avance demasiado rápido de una población hasta entonces muy alejada de los tecnicismos legales propios de la democracia. Se trataba de una desconfianza de clase, a la que difícilmente podía escapar, pese a sus esfuerzos por disminuir la injusticia social. Advierte en 1819 en el Congreso de Angostura: la libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles ciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes de que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Y más adelante, por el mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la democracia, su estructura debe ser de la mayor solidez y sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, contemos con que se establece un ensayo de gobierno y no un sistema permanente. Contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica, y no con un establecimiento social donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia. La escasa confianza de Bolívar hacia la estabilidad de un régimen sustentado en el sufragio universal es asimismo perceptible desde su análisis en Cartagena de las causas del fracaso de la Primera República venezolana. Temía el renovado surgimiento de un desborde popular y los efectos de la demagogia sobre las masas. El objetivo propuesto era la estabilidad política y la solidez institucional, intentando la pervivencia del gobierno republicano sobre la base de la soberanía del pueblo, la división de poderes y la libertad civil. Pero no aspiremos a lo imposible, advertía. No sea que por elevarnos a la región de la libertad, descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Propone entonces una fórmula constitucional que ubica entre la monarquía, que no deseaba, y la república democrática, cuyas posibilidades de supervivencia consideraba todavía remotas. No soy de la opinión de las monarquías americanas, había declarado en la Carta de Jamaica, y en Angostura presenta como modelo la estructura británica de gobierno sin la figura del rey. También expresa su temor al surgimiento de la dictadura, cuando deposita en manos de los legisladores el mando supremo de que había sido investido. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlos, de donde se origina la usurpación y la tiranía. La concepción de la historia existente en los documentos capitales del pensamiento bolivariano, sus grandes líneas de interpretación del pasado,
aparecen desarrolladas también en el discurso de Angostura. Establece una comparación, ya esbozada en la Carta de Jamaica, entre la fragmentación del espacio americano al desprenderse del dominio español y las divisiones operadas en el Imperio Romano. Se trata de una referencia de carga negativa que rechaza la validez del legado histórico y refleja un temor, el de no poder superar la herencia española que muchos criollos consideraban funesta. El Libertador destaca la imposibilidad de homologar los resultados históricos en ambos casos, por tratarse de distintas formas de dominación. Al desprenderse América de la monarquía española, se ha encontrado semejante al Imperio Romano, cuando aquella enorme masa cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una nación independiente conforme a su situación o a sus intereses, pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aún conservamos vestigios de lo que fue en otro tiempo. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. La destrucción ha sido casi total. La supervivencia de las culturas precolombinas es casi inexistente, por lo cual resulta imposible reconstruir los antiguos espacios político-culturales. Por lo demás, el ejemplo que proporciona la historia de los imperios conocidos demuestra que, en todos ellos, el conquistador procuró el concurso del dominado, dejando en sus manos la administración del territorio conquistado. Y acude aquí a una lista de ejemplos en el mundo antiguo para señalar que esos hechos no se han dado en el Nuevo Mundo, donde los americanos estuvieron en la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos. La admiración por la Roma republicana está latente en los textos de Bolívar, junto a la utilización de la historia como arma política. Es esta una actitud que comparte con los hombres de la Revolución Francesa y con el mexicano Teresa de Mier, apoyado asimismo en el Montesquieu del espíritu de las leyes, aludido con frecuencia en sus textos. Desarrolla una argumentación que puede ser rastreada en el libro tercero de aquella obra. Considera en él las diferencias entre el gobierno republicano, el monárquico y el despótico a través de la historia. Se advierte con claridad que el núcleo central de la argumentación de Simón Bolívar está siempre referido a la estructura de la cosa pública. Era, en última instancia, lo que interesaba al grupo criollo, que concibe la revolución como una serie de acontecimientos limitados a producir transformaciones políticas, dejando a un lado la faceta social. Este último aspecto no escapaba, sin embargo, a la visión que del proceso de la independencia se había forjado el Libertador. Pero estas ideas enlazan con cierto optimismo jurídico, procedente de la Ilustración, que concibe al individuo como una tabla rasa, a quien una legislación adecuada puede moldear, encauzándolo hacia una sociedad plenamente republicana. Esta confianza en la fuerza de las leyes formaba parte del pensamiento bolivariano. En el discurso de Angostura, Bolívar se refiere a las que deben conformar el modelo de gobierno, citando estas palabras de Montesquieu. Estas deben ser propias para el pueblo que se hacen, que es una gran casualidad que las de una nación pueda convertir a otra. La historia, la mirada al pasado es entonces un recurso que puede orientar al político y al legislador. Así lo entiende. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. Que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Inicia entonces su exposición por los antecedentes de los países democráticos.
En el mundo clásico existen dos modelos, Atenas y Roma, y las constituciones francesa y británica en el contemporáneo de los independentistas americanos. Para diseñar un modelo de construcción del Estado, opta por la solidez. Roma y Gran Bretaña son los ejemplos más prácticos. El objetivo de consolidar la estabilidad política e institucional le impulsan a escoger el modelo de constitución británica. Roma y la Gran Bretaña son las naciones que más han sobresalido entre las antiguas y modernas. Ambas nacieron para mandar y ser libres, pero ambas se constituyeron no con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos, enfatizando que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, dice citando a Montesquieu. En la medida que la Constitución propuesta en Angostura está concebida como un elemento moderador, un esfuerzo para impedir la reiteración de las situaciones históricas que cancelaron la Primera y las Segundas Repúblicas venezolanas, se advierte en ella la inquietud por hacer imposible los extremos, dictadura y anarquía, que tanto teme Bolívar. No obstante, y pese a su calurosa defensa del modelo constitucional británico, subraya: pero por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. La construcción teórica que fragua en el discurso de Angostura sugiere crear un Senado hereditario concediendo primacía al poder legislativo sobre el ejecutivo, poder judicial independiente y el poder moral, en cierto modo, una réplica del Areópago ateniense, todo lo cual conlleva cierta hipertrofia institucional. El Senado hereditario se convierte aquí en el poder moderador entre los excesos del poder y el asalto de las masas. Bolívar insistió una vez más en la ratificación de los decretos sobre la libertad de los esclavos. Yo abandono a nuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos como imploraría mi vida y la vida de la República. Si es cierto que desconfía de la capacidad política de los pueblos americanos sin experiencia por surgir recientemente de la dominación colonial, defiende la libertad a ultranza, la libertad para todos, y en este aspecto se sitúa más allá de las concesiones de su clase y en muchos casos enfrentado con sus propios colaboradores. La dominación española, para Bolívar como para otros revolucionarios, ha dejado enormes y negativas secuelas. A partir de esta concepción del pasado colonial, los grupos intelectuales emergentes de la revolución en la América española deciden renegar del legado recibido de la metrópoli para iniciar la búsqueda de modelos modernizadores de reemplazo. Esta actitud conducía, claro está, a sus opuestos, las teorías políticas liberales. Las líneas de una interpretación negadora del pasado fueron desarrolladas por el Libertador en la Carta de Jamaica y más tarde en el discurso de Angostura. Con dureza lo afirma en este último documento. Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anodadarlas. El contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. El hombre, al perder la libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu. De ahí el uso frecuente del término
regeneración, para referirse al esfuerzo por construir un nuevo orden político. Se trata de una expresión utilizada por todos los que intentan producir un cambio, crear lo que entonces se consideraba un mundo nuevo. Precisamente, ese espíritu regenerador, aludido en sus escritos, cristaliza en el empeño de crear una conciencia americana, una idea de nacionalidad forzosamente nueva. Esta regeneración, de acuerdo a sus textos, será un producto de la gestación del espíritu democrático, de la unidad para un proyecto común de los hombres nacidos en América, de los gobiernos estables. Ella hará posible el nacimiento y desarrollo de las virtudes republicanas, un concepto acogido por Bolívar y que proviene de Roma a través de las asambleas de la Convención durante la Revolución Francesa. La noción de virtud empleada por el Libertador es la virtud política, en el sentido de amor a la patria, a la igualdad, al respeto a las leyes, tal como la define Montesquieu. Por ello, en la Carta de Jamaica escribía: en tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y virtudes políticos que distinguen a nuestros hermanos del norte, los sistemas populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina.